¿Qué tal? Soy Augusto, soy el de La Chuleta Osler. Bienvenido a La Chuleta. Síguenos en Instagram, síguenos en el blog, en lachuletaosler.com y en sketchbookmd.com, nuestra alternativa en inglés. Pues, a ver, esto es un poco largo, es que es imposible hacerlo corto. He tratado de grabarlo varias veces y se me hace larguísimo, interminable y a lo mejor aburrido. Cada vez más estamos anticoagulando a los pacientes COVID-19. Se está volviendo una práctica básicamente estandarizada. Y este estudio de Ning Tang y colaboradores en Wuhan, de hecho, entre febrero y marzo, es uno de los pilares sobre los cuales se apoya esa conducta. Todos los estudios recientes son cortitos, pequeñitos, algunos con control, otros no, este sí. Con muestras pequeñas, este tiene 450 pacientes, 99 de ellos anticoagularon, pues no está mal. Entonces toda esta información tiene que ser tomada con mucho cuidado. Lo importante es que hay mucha teoría que nos apoya. Número 1, la fisiopatología, ¿no? Muchos de estos pacientes COVID-19 con fallo hipoxémico, hipoxia tisular, con datos de hipoxia, tienen elevación de marcadores inflamatorios y elevación de dímero D. Es alucinante. Muchos de ellos han tenido eventos trombóticos, han muerto de embolias pulmonares, de trombosis pulmonares, no sabemos si es una embolia, han tenido eventos trombóticos en extremidades, es verdad. Sabemos que hay un componente de procoagulación, parece que fuera un estado de hipercoagulabilidad. Y luego también es verdad que las autopsias indican que en pulmón, en lecho capilar pulmonar, hay trombos de fibrina, hay actividad plaquetar dentro de los capilares y todo indica que hay una coagulación intravascular. Ojo que no estoy diciendo tromboembolia pulmonar, sino coagulación intravascular en el lecho capilar pulmonar. Y todavía no sabemos muy bien por qué está ocurriendo esto. Entonces, inmediatamente la pregunta es, ¿estos pacientes se pueden beneficiar de anticoagulantes? A nivel teórico, pues parece que sí. Yo le pongo anticoagulante y se supone que debería estar mejor. Pero eso tiene que ser validado, tiene que ser puesto a prueba en una población de pacientes con la enfermedad y hay que ver que reduzca su mortalidad. Entonces, Ning Tang, desde el hospital de Tongji, de la Universidad de Ciencias Tecnológicas de Huazhong, esto en Wuhan, esto es donde explotó el virus, pues hace un estudio muy bonito donde coge la población es muy la población es muy particular porque no son pacientes de todo tipo, son pacientes que son muy graves, están muy graves, son COVID-19 muy graves con fallo orgánico, con fallo respiratorio, posiblemente están intubados. Y entonces a un grupo le pone heparina y a otro no, por 7 días y ven si hay una diferencia en la mortalidad. Hablan en el background, pues hablan muy bonito de cómo es que esto es una coagulación intravascular. Lo asocian a un proceso similar al que se produce en la sepsis. Hay que recordar que en la sepsis el evento final, la sepsis es parecido a lo que está ocurriendo, sino que a nivel sistémico, ¿no? Una infección por una bacteria, que esto es lo distinto, una respuesta inflamatoria disregulada, esto es parecido a lo que pasa en el COVID-19, y luego una disfunción endotelial con activación de factores de coagulación, exceso de producción de trombina, disminución de la anticoagulación y se producen trombos dentro de los vasos que están cerrados, o sea, coagulación intravascular. No hay fibrinolisis de esta, las plaquetas se pegan, se consumen, se quedan ahí en lugares, en estos trombos, entonces hay plaquetopenia de consumo y luego hay hemorragias en otros lados, ¿no? Entonces hay una coagulación intravascular diseminada que se parece a la que ocurre en la sepsis. Además de esto, estos pacientes están en cama mucho tiempo, reciben tratamiento con glucocorticoides, con sustancias procoagulantes, pueden producirse trombosis venosas, tromboembolias pulmonares. Entonces, hay un estado de hipercoagulabilidad, hay muchos factores que favorecen la coagulación. Mucho más allá de esto, los expertos ya han visto, repito, en la fisiopatología el exceso del dímero D, han visto se propone una teoría de microtrombosis capilar pulmonar, lo han visto en las autopsias en Italia, en China, eso se repite cada vez que lo ven, ¿no? Entonces proponen esto que fue propuesto o mejor dicho, repiten esto que fue propuesto por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que se llama coagulopatía inducida por sepsis, ¿no? Coagulación inducida por sepsis o coagulopatía inducida por sepsis, que es como el evento final en la coagulación intravascular diseminada que se produce en un CIRS, como en una sepsis, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un puntaje que nos dice si el paciente tiene un riesgo de tener una coagulación intravascular diseminada, que se llama el puntaje o la puntuación de SIC. Aquí está, SIC, ¿no? SIC, Sepsis Induced Coagulopathy. Y coge 3 parámetros.
¿Qué tan alargado está el tiempo de protrombina? El conteo de plaquetas, qué tanta plaquetopenia hay y luego el fallo multiorgánico, ¿no? Una sepsis es un fallo multiorgánico por una causa inflamatoria infecciosa. Entonces es fallo respiratorio, fallo hemodinámico, fallo hepático, fallo neurológico, fallo renal, ¿no? Entonces, estos 3 factores hacen un puntaje y pues los pacientes de este estudio tenían un SIG de 3, de 4. Ese es un resumen gráfico muy bonito del New England Journal. Vemos aquí la infección bacteriana, la respuesta de los macrófagos tisulares en el endotelio, la producción de citoquinas, la activación de más factores de inflamación, esa tormenta de citoquinas y luego la afectación endotelial, ¿no? El endotelio se produce una disfunción con activación de la coagulación y la formación de trombos, es decir, una trombosis intravascular. Aquí es donde se vienen a pegar las plaquetas, se pegarán más plaquetas, se forman más fibrinas, pasaremos de trombos rojos a trombos blancos, nos quedaremos sin plaquetas y en algunos lugares pues habrán hemorragias. Y eso es lo que le llaman coagulación intravascular diseminada. Pues lo que se plantea es que aquí en el COVID-19 parece que hay una coagulación intravascular, pero como limitada al lecho pulmonar, ¿no? Como que no están en las extremidades. Los pacientes no mueren pues con púrpuras brutales, como por ejemplo una meningococcemia, ¿no? Sino que todos esos eventos trombóticos hemorrágicos parece que ocurrieran en el lecho pulmonar, ¿no? Aquí está otro ejemplo de cómo se produce la difusión endotelial, la trombosis intravascular. Y luego, como todo esto, con la infusión endotelial, vemos aquí cómo se aumenta la permeabilidad, edema y tal. Vemos cómo todo esto ocurre en el pulmón. Y luego, pues todo esto contribuye a menos oxigenación, a una hipoxia tisular y evidentemente a fallo orgánico, ¿no? Este gráfico habla de muchas causas de coagulopatía de consumo en pacientes críticos. Y vemos aquí en la derecha, vemos que, ¿no?, por alguna causa sistémica se está produciendo una coagulación intravascular. Vemos cómo se consume las plaquetas, se hacen trombos intravasculares con trombosis microvascular. Y luego trombocitopenia y pues por la plaquetopenia resultante hemorragias, ¿no? Entonces, con tanta teoría hablando de un estado de procoagulación, la pregunta lógica es si le ponemos anticoagulantes estos pacientes van a ir mejor y eso es lo que han tratado de hacer, ¿no? Entonces lo que ha hecho Tang es coger gente muy grave, no es cualquier tipo de paciente COVID, y aquí viene una de las primeras causas de sesgo. Son pacientes que están muy graves solamente. ¿Qué es un paciente que está muy grave? Pues un paciente que parece que fuera un séptico grave, o sea, o respiración de más de 30 por minuto, o saturación de menos 93, o una PAFI de menos de 300. ¿Qué significa esto? Esto es un poco complicado de explicar, pero bueno, la PAFI es un parámetro que se utiliza para medir la hipoxia tisular, qué tanto está oxigenando el paciente, y es básicamente cuánta presión arterial de oxígeno tengo en relación a la fracción de oxígeno que recibo. O sea, yo puedo tener una saturación de oxígeno de 85, pero si estoy con un dispositivo de ventilación, ya sea mecánico invasivo o no, si el oxígeno que recibo es al 90 al 100%, ¿cómo va a ser que tengo una tensión arterial de oxígeno al 85% si estoy recibiendo oxígeno al 100%? Entonces, esa relación me da estos números bajos, menos de 300, menos de 200. A eso le llaman PAFI y eso significa que estamos muy mal. Mientras la PAFI sea menor, tengo lesión pulmonar aguda y luego realmente síndrome de estrés respiratorio del adulto. Entonces, eso entra en los criterios, repito. O tener más de 30 respiraciones, o una saturación menos de 93, o una PAFI menor de 300. Y luego era gente con coagulopatía asociada a la sepsis, o sea, tenían tiempos prolongados de protrombina, plaquetopenia importante, y luego un dímero de altísimo de desde 3 hasta 6 por encima del máximo de este laboratorio, ¿no? Entonces, a estos pacientes le dan, en total de 450 a 99 les dan heparina. A 94 les dieron bajo peso molecular, a 5 les dieron heparina no fraccionada, completa. Y pues la verdad, ellos dicen que al principio, así en bruto, por decirlo así, cuando comparan los que recibieron y los que no recibieron, no hubo diferencia en la mortalidad, ¿no? 315 sobrevivieron, 130 murieron, no hubo diferencia de mortalidad a los 28 días entre los usuarios de heparina y no usuarios, 30% versus 29% con una P de 0,9. Pero luego, aquí viene lo interesante, estratifican, y por eso decimos que son los más graves los que parece que se benefician. Repito, son los más graves los que parece que de verdad van a tener una coagulación intravascular diseminada, los que se benefician.
Resulta que cuando certifican para ver quiénes tienen un SIC de más de 4 o un dímero D por encima de 6 veces el máximo de laboratorio, parece que hay un beneficio de un 20% de la reducción de la mortalidad con heparina. Repito, pacientes que tienen un SIC de más de 4, o sea, daño orgánico, tiempo de protrombina súper prolongado, plaquetopenia, o un dímero D súper alto. En ese estudio fueron 3, lo presentan como 3 microgramos por mililitro y luego dicen, bueno, un poco para universalizarlo, 6 veces por encima del máximo de laboratorio, ¿no? Entonces, son gente que tiene SIC más de 4, el dímero D súper alto, 6 veces por encima del máximo, los que parece que hubo una reducción de mortalidad, ¿no? Entonces, estratificaron así. Por eso dicen, tienen que ser súper graves. Es un sector muy pequeño de la población que tiene sepsis. Luego, en la discusión, hablan de cómo estos pacientes tienen fallo endotelial, disfunción endotelial, hipercoagulación, disminución de la anticoagulación, como la hipoxia de por sí empeora la coagulación, o mejor dicho, la hipoxia de por sí activa más la coagulación, aumenta la viscosidad de la sangre, induce la transcripción de factores y luego se produce trombosis, microtrombosis a nivel pulmonar, ¿no? Esto es lo que ha hablado, por ejemplo, Gattinoni, ¿no? Que hablaba de las microtrombosis a nivel del lecho pulmonar. Y entonces, bueno, aquí vemos, esto es un cuadro de cómo la hipoxia puede activar, la hipoxia por sí es un proceso inflamatorio y puede producir daño endotelial y activar la coagulación también, ¿no? Entonces, la heparina siempre es utilizada, es lo más habitual para tratar los eventos trombóticos, los eventos tromboembólicos, tiene un efecto antiinflamatorio. Los eventos, las complicaciones de sangrado, pues son muy poco habituales, es un medicamento muy seguro, pero luego hacen este recuerdo de que no se utiliza en sepsis de forma estandarizada. La anticoagulación tiene que ser en sepsis súper graves, con una evidencia de coagulación intravascular diseminada, que no hay que usarlo en todo el mundo de forma sistémica, a lo mejor, que a lo mejor son los más graves los que van a tener beneficio. Pero bueno, lo que se está haciendo ahora, se está interpretando esto como para ponerle a los pacientes dosis profilácticas de 40. Aunque esta gente recibió 40-60, parece que ahora todo el mundo está diciendo, bueno, profilaxis, anticoagulación, y están poniendo heparina bajo posición molecular de 40 a los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Con diagnóstico de neumonía por COVID-19. Hablan de que hubo cierto aumento en la mortalidad en los que tenían dímero D súper bajito, etc. Y bueno, y luego hablan de las limitaciones del estudio, ¿no? Los sesgos de selección, de que eran muy pocos, de que eran solamente los más graves. Y bueno, esto sería bueno ver un estudio en gente que no esté tan grave, que no esté en UCI, que no tenga... gente que no tenga un COVID severo realmente, a ver si hay un grupo de gente no grave que se puede beneficiar del uso de anticoagulación, ¿no? Entonces, como resumen es eso, ¿no? Pacientes que tienen un COVID muy, muy grave, con evidencia objetiva de coagulación intravascular diseminada o coagulopatía asociada al COVID, por decirlo así, SIC muy alto, de más de 4, de D-dímero muy, muy alto, que parece que se beneficiarían de anticoagulación, pero esto, por supuesto, hay que confirmarlo después. Muchas gracias por quedarte conmigo aquí en La Chuleta de Osler. Visita el blog lachuletaosler.com y nuestra variante en inglés sketchbookmd.com. Ya nos veremos en una próxima ocasión.